Bueno chicos, hoy vamos a predimensionar los tres tipos de arcos y vamos a por lo menos introducir la primera parte geométrica al programa Bridge. Y antes de seguir trabajando en el Bridge, les tengo que mostrar lo que serían las líneas de influencia, porque es importante entender esta parte. O sea, lo que ustedes deberían hacer también a mano, en teoría, o sea, más que todo para entender lo que va a ser el programa, porque el Bridge, les comento, eso es una evolución de lo que era el SAP 14. Desde el SAP 14 que hace parecido por ejemplo, en este SAP que estoy manejando, aquí los que tal vez tengan esa versión tienen aquí la pestaña Bridge, ¿verdad? Entonces, a partir del SAP 15, SAP 16, ya todas las versiones de SAP ya no vienen con la pestaña Bridge, pero intercambio estamos manejando lo que sería este de acá, ¿no? O sea, ya el programa específico más para un análisis de puentes, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría que entendamos antes de introducir al Bridge, porque como les había mencionado, el Bridge es un análisis en 3D, lo cual es algo mucho más preciso, pero requiere entendimiento, requiere saber qué es lo que están haciendo, porque no podemos introducir así, por decirlo, ¿no? Porque al momento que ustedes obtengan esfuerzos, momentos, van a preguntarse tal vez de dónde salen estas cosas, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo simple en SAP hoy día, para que entendamos un poco líneas de influencia y cómo es que afecta esto a un puente, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Y después vamos a, como les decía, bueno, voy a hacer el predimensionamiento de estas tres estructuras, ¿ya? Tanto tablero superior, tablero inferior y tablero intermedio. Entonces, ya he modificado unos datitos acá y todavía no subí el video creo que es de la anterior semana. Es que recién lo he craqueado mi programa, así que recién voy a empezar a editar videos recién desde mañana, que ya casi 2 semanas que no grabo nada, la verdad. Bueno, empecemos con el tablero superior. Todos tienen una longitud ya definida en sus proyectos. La longitud varía desde 180. A ver, ¿por qué no le damos una mirada? Estamos en el Classroom. Especiales, ¿no? Entonces tenemos de 750 metros, 140, 250, 290. Entonces no está nada mal, ¿no? Esa es la longitud que todos deberían trabajar. Aquí estoy viendo la máximo 260, que creo que no hay más de eso. Y al lado les da el número de vías, ¿ya? Y después un tablero intermedio, o superior o inferior, ¿no? Cada uno tiene diferentes longitudes, diferentes vías y diferente tipo de tablero. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner un nombre cualquiera, digamos 245. A ver, ella es intermedio, ¿no? Melissa. A ver, vamos a agarrar un intermedio, que está bien, 245, voy a poner acá. Y después otro tablero es de superior. Aspetti Herrera Franklin 260, tablero, aunque se parece un poco a esta distancia, uno más grande, más chiquito. El superior 151, Amparo Llanos Yasmani, está mejor, 151, superior 151, y a uno eso, perdón, del intermedio, nos falta inferior, ¿no? A ver, uno de estos dos tenemos, bueno, a ver, un poco de abajo, desde abajo empecemos ya. Vera de 147, está bien. Vega Santileni, ¿no? 165.
tablero inferior, estamos bien, ¿no? Sí. 175. Bueno. Cuando hacemos estos puentes, como les había mencionado, hay un rango, pero ilimitado de diseños en este tipo de puentes. Bueno, como ya les había hablado, los arquitectos, ingenieros se han inventado un montón de formas de esos puentes y hay diferentes variaciones, ¿no? Desde hormigón y acero, y hormigón hueco, acero hueco, perfiles W, perfiles huecos, o también hay perfiles mixtos, ¿no? O sea, donde hay hormigón y acero. El más clásico y el que se hizo bastante acá en Bolivia, ¿no? Es más que todo de hormigón. Entonces vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un puente normal aquí, regular, que va a ser de hormigón. Acero no he visto, por lo menos yo no conozco aquí que se haya hecho de estructuras de acero. Pero sí hemos visto bastantes ejemplos de hormigón. Ya les he pasado incluso un plano, ¿no? Con el puente de Beijing, donde han visto cómo es la distribución de los aceros, cómo se ve el plano de un puente arco, ¿no? Y es bien interesante cómo lo van construyendo. Tal vez han debido ver ustedes cuando construyen un puente arco, generalmente tienen acá como una reja, ¿no? Está todo enrejado, ¿ve? En ambos lados, y empiezan a hacer lo que sería el encofrado y lo amarran acá, ¿no? Se lo encofran y poco a poco van avanzando, digamos. Y acá también, poco a poco. Al final llegan acá, lo desencofran, sacan todo el material y ya tenemos el puente arco. Este es bastante usual no en estas estructuras, porque fíjense que está en medio del río. Sería, creo, muy difícil hacer esto, porque tendríamos que tener una estructura tal vez aquí sobre el río, que está así, ¿no? Entonces, en este caso, sí se podría hacer de hormigón, pero por partes, ¿no? O sea, prefabricados, y ponerlo por partes, cable. Añadimos cable, ¿sí? Después unir uno por uno, ¿no? Entonces, por secuencias. Lo mismo sería para el tablero inferior. Este de acá es más posible, bueno, igual es difícil hacer esto así como les he mencionado, el encofrado, pero el que, bueno, si hay un río, ¿no? Pero sí se puede, no les digo que es imposible, sí se puede hacer el encofrado, y también se puede hacer así por secuencias, o también aquí, ¿no? Una tipo de estructura de cercha, donde después empiezan a encofrar todo. Bueno, entonces, a ver, empecemos por el superior, ¿no? Hemos dicho vamos a hacerlo un puente arco tablero inferior. Y aquí voy a especificar siempre en una armada. Tanto el tablero, como en este caso las columnas o péndolas y arco, van a ser todos de hormigón armado. Tenemos una luz de 151 metros y les había mencionado que esta flecha está muy en función a la longitud total. Este rango que yo les he propuesto viene de varios proyectos, no de uno o dos, sino unos 7 8 proyectos que yo he investigado, que también les he pasado los papers de esos proyectos, y relacionan bastante lo que es la luz con la flecha, ¿no? Entonces sacas un promedio de lo mínimo que se adopta con lo máximo que se adopta, y tenemos ahí un rango, ¿no? Donde ustedes van a elegir como ustedes quieran. Entonces aquí lo que les dice la planilla es 1 sobre 4,5, ¿no? Que acá lo que va a hacer es dividir esta luz total, dividir entre 4,5. Entonces tienen ahí un rango de flecha de 33.56. Y también tenemos lo que sería el 1 sobre 6, o sea, 1 sobre 6 de la luz total. Entonces aquí tienen la longitud total dividida entre 6. Tienen ahí dos longitudes, que está de 25 y de 33, ¿no? Pueden elegir un rango entre esas dos y es aceptable porque hay varios varios proyectos que han sido diseñados con este rango. Entonces, si ustedes eligen algo entre esos dos, va a estar bien. Si eligen un poco menos, un poco más, no hay problema. Al final se tiene que verificar lo que están haciendo, pero en el tema de pandeo, solamente vamos a verificar pandeo y flecha en el, ¿cómo se llama esto? En el tablero.
¿no? Lo único que vamos a verificar en realidad, no vamos a diseñar nuevamente, solo estamos modelando y poniendo datos, ¿no? Entonces creo que no va a ser tan difícil este proyecto. Entonces, fíjense que está entre 25 y 33, yo puedo poner 25, puedo poner 30, como ustedes quieran, ¿no? Si yo lo voy a dejar 30, ¿ya? Ahora, la separación de péndulas. Esta separación, igual, está en función de varios proyectos. Cuando esta distancia generalmente va de 5 a 10 metros. Ahora, yo no les sugiero que trabajen con 10 metros porque los proyectos que he visto, que trabajan con este tipo de rangos, de espaciamientos, es que tienen losas post-tensadas, ¿no? Y en nuestro caso, como vamos a hacer tableros de losas macizas con vigas, o sea, acuérdense que el tablero va a venir así. Entonces va a venir aquí el arco, aquí otro arco paralelo a ese. Tienen aquí la péndula, ya está el tablero, ¿no? Entonces tienen que unir aquí de alguna forma con una viga, ¿no? Vigas transversales. Y generalmente se pone bastantes vigas transversales en ese tipo de estructuras. Entonces aquí el espaciamiento de columna a columna no debería variar más de 10 metros, ¿no? Y acuérdense que aquí hay otra viga principal, ¿ve? Que va a transmitir todas estas cargas a esta viga principal, y esta viga principal va a transmitir a la péndula o columna, y de ahí va a transmitir eso al arco, ¿no? Entonces el descenso de cargas o la transferencia de cargas que va a tener esa estructura. Entonces tienen que pensar esto, imaginarse cómo va a ser este espaciamiento, algo que sea fácil, constructible, etcétera, ¿no? Yo les digo, no les sugiero que trabajen 5 a 6 metros a lo mucho, 5 hasta 7, porque después aquí sus vigas principales van a ser muy grandes, ¿no? Entonces no les conviene eso siempre. Las losas lo van a crear como si fuera una losa maciza con una separación de este acá, ¿no? De viga o de arriostres o vigas perpendiculares a la parte longitudinal del puente, y sacan la longitud, ¿no? El espesor de la losa justamente con estas distancias, ¿no? Eso sería para la losa. Aquí después tienen que diseñar la viga de acá también, ¿no ve? Hay otra viga, bueno, esta viga que es igual secundaria y la viga principal. Igual lo pueden calcular con un L sobre 16, ¿no? O un L sobre 12, depende cómo les salga. Entonces son básicamente son uniones de vigas, ¿no? O sea, es como un emparrillado básicamente. Toda la parte que arriba sería como un emparrillado realmente. ¿Ve? Uniones vigas secundarias a vigas principales, y vigas principales recién a columnas. Entonces yo voy a adoptar lo mínimo. Ya, a ver, rangos de separación, aquí no sé qué he hecho. Voy a poner de 5 a 7, digamos. ¿Ya? Entonces para 5, fíjense que aquí tengo un número de espaciamientos, 30 espaciamientos, aquí tengo 21 espaciamientos. Quiere decir va a haber 1, 2, 3, 4, 21, ¿no? Entonces, si aquí esos espacios tienen que ser, como les digo, simétricos, tienen que ser iguales. Entonces, si yo pongo aquí entre 5 y 7, digamos, tengo 21.57 y 30, tal vez ponga 22, digamos, ¿no? La separación exacta va a ser de 6.86. Entonces, para eso les va a servir esto, ¿no? Si ustedes quieren trabajar de 5 a 10 también, no hay ningún problema. Ahí les sugiere que trabajen espacios de 15, digamos, 15 a 30. Se dan cuenta que es el doble casi, ¿no? Trabajan con 20 espacios de 7.55, pero las vigas principales van a tener esa longitud, descontando las caras de las columnas, que van a ser alrededor de 7 metros, ¿no? Entonces depende de ustedes cómo quieren trabajar esta separación. Tienen que ver
el tema de la viga principal y la viga secundaria, que va a estar en función de su luz, ¿no? De su luz de separación y la luz obviamente del ancho de carril, porque acuérdense que este tiene un ancho, ¿no ve? Este acá tiene un ancho que va a estar las vías, los números de vías que ustedes tienen cada uno, más el ancho bueno, la acera puede ser un voladizo, entonces no hay mucho problema en eso, no sé qué les digo voladizo, que puede ser así, viga principal, aquí sobre esto va a estar viga secundaria, estamos viendo transversalmente, ¿no? Punto de acá, vista de acá. Entonces pueden considerar el voladizo, ¿sí? Como si fuera algo así, ¿no? Donde van a poner aquí cargas peatonales si quieren. Generalmente para este tipo de puentes sí, o sea, debería haber cargas peatonales, pero estas cargas peatonales generalmente están en la subida, ¿no? O así, o sea, lo dibujaremos bien, a ver. Entonces tiene su tipo bordillo. ¿Verdad? Entonces esto puede ser como un voladizo. Y aquí recién las cargas peatonales con su carga de barrera, o sea, carga de barrera y las cargas peatonales. Entonces así van a diseñar, ¿no? O sea, estas separaciones también que no sean mucho, o sea, lo mucho que sea 3 metros, ¿no? O sea, lo que es un puente losa no les va a dar un espesor arriba de 17 centímetros, que es lo mínimo, si ustedes manejan un espaciamiento un poquito mayor a 3 metros. O sea, espaciamiento que no sea mayor a 3 metros va a estar más que suficiente. Y, pero esta separación de péndolas o columnas sí les va a afectar bastante, ¿no? O sea, el tamaño de esta viga. Entonces, de esta forma pueden diseñar, ¿no?, la parte transversal. Cuando hagamos el tablero, la vamos a poner solamente con losas, o también se puede trabajar como digo, vigas principales, ¿no?, o secundarias. O sea, eso lo vamos a ver en el momento que metamos esto al bridge. Sí, hay un montón de formas, y por si acaso no es así siempre. O sea, ustedes, en vez de poner estas vigas principales, en vez de trabajar con losas, podríamos trabajar también con un tablero. O sea, en vez de que sea así, no, lo voy a borrar esto. Hueco. También así, ¿no? Algo así. Aquí bueno, está muy feo mi dibujo. Este es más chiquito que lo que se ve, pero me entienden la idea, ¿no? Entonces, sobre esto generalmente va la losa. Una losa relativamente, la mínima espesor, que sería 17.5, que son, a ver, ¿cuánto es esto? 5, 6, 7 pulgadas, ¿no? A ver, un poquito. Sí, 7 pulgadas, cabrito. Y aquí hacen lo que les dije, ¿no? O sea, de los tableros, todo. O sea, de la parte de peatonal, todas las cositas. Entonces, eso también se puede hacer en el bridge. O sea, todo lo que hacen se puede hacer en el bridge. Y pero eso lo vamos a ver eso debido a tiempo, ¿verdad? Ahora, la selección del arco, esto es para el ancho de su arco, en realidad, ancho y su alto. O sea, cómo se va a ver la sección principal de todo su arco. Aquí, de la misma forma, este rango que yo he adoptado son de proyectos. Bueno, entonces también algunos proyectos que ya han sido hechos de hormigón. Entonces tienen un rango, el H, o sea, el H de tu arco. Acuérdense que el arco se ve más o menos así. ¿Dónde está? Creo que este acá es. No.
Aquí creo que lo tengo. Bueno, algo así, ¿no? Fíjense. Entonces, fíjense este ancho. No parece mucho, pero sí es altísimo, chicos. Como pueden medir hasta 3 metros, 4 metros. O sea, es una... Realmente es un monstruo de hormigón esto, ¿no? Y generalmente esto lo hacen a veces huecos, bueno, ahora ya lo hacen huecos y generalmente ya lo hacen de acero, ¿no? Acero, una mezcla de acero y hormigón. Entonces ya hay un montón de diseños que ustedes pueden ver que se hacen así grandes, ¿no? Pero como les había comentado, estas secciones, o sea, pueden ser de cualquier tipo de estructura, en realidad, de acero, de celosías, de hormigón, acero hueco. Entonces esas son las nuevas, ¿no? Antes sí estaba bastante hormigón, secciones llenas. Quiero solamente que vean esa relación, digamos, de qué tan grandes son estas. Estos son de acero, pero son aceros huecos. Fíjense. Entonces son de aceros huecos, pero sí tiene bastante volumen, muy grande y muy pesado, ¿no? Entonces fíjense el tamaño de una persona y el tamaño de esta sección, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es predimensionar esta sección de acá como un H y la sección de acá como un B, digamos, ¿no? Para hormigón. Entonces, acá, donde estoy, aquí, esa sección va a estar entre este 1 sobre 60 y 1 sobre 80 con respecto a la longitud total del arco. Entonces aquí me da un predimensionamiento de 2.51 y 1.88. En este caso yo les sugiero que trabajen con 2. Para esta longitud 2 metros 50. 2.50 me parece razonable, la verdad, que les cumpla todo. Pueden trabajar también con 2, ¿no? 2.25 por ahí. No trabajen como chiquitos, porque los chiquitos casi no les va a cumplir. Y acá es como una viga normal, ¿no? Aproximadamente HM en la mitad. Entonces aquí te dice 1.25. Puedes trabajar con 1.50, o aquí te recomienda que trabajes con 1.25 de ancha. Depende de ti, si quieres trabajar con eso o con 1.50. Bueno, esto nuevamente es predimensionamiento, es su criterio de ustedes. Ahora aquí para el compañero teníamos una a ver, número de vías que dice 151. Me hacen recuerdo para quién he hecho el tablero superior. ¿Ahí no estaba atento? ¿O la persona que se lo ha hecho? Bueno, no sé. Vamos a asumir que son 3 vías para uno, después vamos a hacer 4 y 2, ¿ya? Así para que vayamos variando. Esto va a ser 4, por ejemplo. Entonces tenemos 4 números de vías, donde generalmente lo mínimo para carreteras es 3.6 el ancho, o sea, carretera estamos hablando, ¿no? Y el ancho de acera, o sea, ¿qué es el ancho de acera? Tenemos aquí el ancho de vía y el ancho de acera donde va a estar las personas, puede ser 1.2, o sea, es arriba, generalmente esto es arriba de 1 metro. Cuando queremos hacer algo semiurbano, pero va de 1 metro a 1.5 para 2 personas. Puede incluso ser más grande, ¿no? Pero nos vamos a limitar a algo pequeño, digamos, que sea entre 1 a 1.5, así la mitad más o menos sería 1.2, de un promedio, ¿no? Entonces el ancho total del tablero va a ser el número de vías multiplicado por ancho de vías multiplicado por ancho de aceras por 2, porque va a haber 2 aceras. Entonces el ancho total del tablero es 16.8 metros para este caso. Y entonces esto van a poner atención cuando ponga al bridge, ¿no? al arco. ¿Preguntas, chicos, respecto al tablero? Esto es para ya que entiendan la planilla y qué estamos haciendo acá. ¿Tienen dudas de esto? Los que están haciendo el tablero superior. Ya. Tablero inferior, básicamente lo mismo. A diferencia que aquí hay cables, ¿no? Y los cables también, como en hormigón, fíjense que aquí les he dado este espaciamiento que es básicamente lo mismo, 5 a 10. Les sugiero que trabajen con lo menor posible, porque he visto que no muchos tienen espaciamientos grandes. A diferencia de este, que puede trabajar con un poco más de 5, 6, 7, 8, hasta 10 metros,
Tablero inferior, trabajen con lo menos posible. Si quieren, yo les doy un rango de 5 a 7, ya, para los cables. O hasta 8, porque en realidad he visto, o entre el máximo que he visto de 300 metros es justamente de 8, y el mínimo he visto hasta de 4, pero es uno chiquito de 100 metros. Pero la mayoría de los que nosotros tenemos son de 150 metros, así que un rango aproximado está entre 5 y 6 metros, ¿no? Entre 150 a 200, 200 a 250 había un rango de 6 a 7, así que se dan cuenta, o sea, he visto bastantes proyectos y en función de eso les estoy dando una separación aproximada. Bueno, entonces aquí igual, luz de arco que era 165 metros, el rango de flecha es igual, de 1.4 a 1 a 4.5 y 1 a 6. Tiene el rango de 38, 39 a 29, 17. Se eligen el promedio, en este caso me gusta, creo 35. Sí, está bien, creo 35. Está entre estos dos, ¿no? 35, puede ser 30, como ustedes quieran. Separación de péndulas, nuevamente 358, son 35 espacios. Fíjense que si yo hago 5 metros cabalito, me va a dar 35 espacios. Si yo pongo 35 acá, me va a dar tranquilamente la separación exacta. Aquí me falta la separación exacta, ¿sí? A ver, eso hay que corregir. A ver si exactamente es esto dividido entre la luz, ¿no? Entonces la separación exacta es esto dividido entre la luz. Me ha salido algo exactito, ¿no? Entonces, prefiero trabajar con esto. Ahora, sección del arco, lo mismo. Trabajamos del 1 a 60, 1 a 80, el H. Y ya tenemos ahí, aquí de 3 a 2.1. Trabajen con, pienso, 2.5 aquí sería bueno. Igual, aquí está más de 165, 2.7 tal vez. Y aquí 1.40. Se dan cuenta que es básicamente su criterio de ustedes. Aquí, digamos, vamos a trabajar con 3 vías. Automáticamente les va a calcular esto, ¿no? O sea, el número de ancho de vías multiplicado por el número de vías y después más el ancho de ceras por 2. Aquí podemos poner 1.5 y se les va a cambiar también ahí. Entonces, es lo mismo para el predimensionamiento. Bueno, no creo que tengan preguntas acá, ¿o sí? ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Tablero inferior. Tablero intermedio. Entonces, este sí es un poco más complicado, porque es una unión entre estos dos, ¿no? O sea, de péndulas de tensión y péndulas de columnas a compresión. Y tenemos dos distancias. O sea, lo interesante es que la luz total va a ser todo esto. Esta es tu luz total. Si ustedes están trabajando con tablero, mira aquí el puente arco, tablero intermedio, vamos a ver. Intermedio. Ya. Entonces, la luz que les ha tocado, este 245 que he sacado ahorita, va a ser desde acá hasta acá. Primer dato. Entonces no es siempre la luz total de este arco, ¿no? Entonces yo he sacado dos distancias que van a ir de a partir de acá, ¿ya? Ahora, pueden hacer esto. Eso es lo interesante de esto, ¿ya? Pueden hacer un arco acá también, o pueden asumir que están empotrados en el suelo, como en este caso, fíjense. Entonces aquí va a haber como zapatas, ¿no? Aquí en el sentido, bueno, pilotes. Entonces, lo interesante de esto es eso, ¿no? Al momento que ustedes pongan pilotes, ya no necesitan hacer ni un arco, ni un tipo de arco acá. Entonces, pueden proponer en su diseño que esto es una canterita, o sea que está en una pendiente, y las columnas lo ponen empotrada directamente a la altura del tablero, ¿no? Sería lo más conveniente para ustedes. Ya no les conviene hacer un arco así, después otro. Eso sería bien para otro tipo de estructuras, que es como este, a ver, justamente como este que les he mostrado. Es un tablero intermedio, fíjense. Este es el más grande del mundo, o sea, que tiene 550 metros de longitud
Y fíjense, su flecha es gigantesca, digamos, es casi 40 metros. Solamente la parte de acá. O sea, la flecha total es de casi 100 metros. Desde esta base hasta acá, casi 100 metros. ¿No? Es como un edificio de ¿cuánto? De unos 20, 35, casi 30 pisos, ¿no? Toda esta altura. Entonces es bastante grande la flecha. Y aquí sí, es como les decía, o sea, aquí hay otro arco, ¿no? Y aquí ya no hay nada, fíjense, solamente son columnas. Entonces, ustedes pueden hacer esta parte así con columnas hasta aquí, ¿vale? Y esas columnas pueden estar hasta, digamos, aquí un risco. Entonces pueden ponerlas aquí directamente. O que también creo que sería conveniente hacer así, miren. Es un tablero así, ¿no? Aquí van a tener sus péndulas. Y acá va a estar la columna. Estoy realmente exagerando mucho aquí. Aquí otras columnas así, ¿no? O sea, a la misma altura de acá. Pero eso en el caso de que sus columnas no sean mayor, esta flecha de acá, como es intermedio, o sea, la flecha total de acá va a definir mucho esto, ¿no? Porque aquí tienen una, bueno, para el caso de que les he dado ahorita, tenían 245 metros. Entonces sí, es la flecha aquí adentro, o sea, aquí yo he calculado el L1, a ver, vamos a, no, ahorita les explico esto, mientras se calcula esto 180, a ver. 32 metros, ya está bien, entonces la flecha va a ser de 30 a 35 también. Entonces 35 metros, sí es bastante, digamos, ¿no? Ahorita les voy a explicar lo que he hecho ya. Entonces esta flecha total era de 35 metros, ¿no? Aquí tiene una altura de 17 metros casi, 17.5. Imagínense tener una columna de 17 metros, no, eso es muy, muy malo, la verdad. Entonces aquí tampoco no va a ser tan largo esto, no va a ser máximo hasta aquí. Porque es una distancia, ahorita les voy a explicar esa distancia. Ahí nomás más o menos eso. Estoy exagerando acá. Ahora, aquí las columnas, ¿no? Entonces, a ver, fíjense que si aquí asumen que hay un risco, ¿no ven? Otro risco acá. Entonces podrían proponer que aquí va a haber columna aquí, columna aquí, columna aquí, ¿sí? Y así, digamos. ¿Ven? Algo así. Y ya no necesitan hacer el arco aquí, como en el otro caso. Entonces eso les digo para que no hagan extra cálculos en el arco de acá. Simplemente propónganse un risco y trabajen de esta forma, ¿no? Directamente como pilotos. Aquí va a estar. Ahora les voy a explicar esta parte que es importante. Aquí teníamos 245 metros, ¿no? Entonces fíjense, el L es una sumatoria de, o sea, el L total de la luz es igual a este L, que es el tamaño del arco, ¿no? Entre L1 y L1, o sea, tienen que ser iguales estas distancias, que aquí estoy exagerando también, debería estar por aquí. Está bien ahí, ¿no? Y entonces este L1 y L1 van a ser iguales, aunque en la gráfica parece que no, pero sí deberían ser iguales, para no complicar su cálculo. Entonces aquí lo que he hecho es asumirme el L1 despejando de acá. Este L1 para este proyecto, en realidad estoy sacando de dos ejemplos de dos proyectos, que este es el puente Shao, no, a ver, aquí está. Ahorita les mostraré la foto. Sí, este puente es justamente el Lupu Bridge, que es en China. Y también estaba viendo otro que es de Estados Unidos, ¿no? Que es igual de 300 metros. Entonces, en ambos tienen un control bien interesante, bien interesante. Fíjense la luz total de este lado, 500 metros, ¿no? Que es toda esta luz acá, del arco prácticamente, 550 metros. Y aquí tienen
un semiarco donde ya no necesitan más, ¿no? Que es de 100 metros. Entonces, para este puente habían sacado flechas de 1/5 y también las longitudes extras a partir del arco, igual aproximadamente 1/5. Entonces, yo no les podría decir utilicen esto porque dice la norma, no, o sea, yo les estoy dando esto, lo que más o menos, o sea, aproximadamente están sacando en proyectos reales. Entonces, el propósito de explicarles esto es justamente para que vean qué he hecho en la planilla. Ahora, la flecha igual es 1/5 de la longitud de acá, ¿no? Aproximadamente. Aquí tenían 550 metros, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos 550 metros dividido entre 5. Tiene una flecha aproximadamente 110, o sea, aproximadamente, les digo. Que este va a ser la flecha de aquí abajo, son 46 metros, o sea, desde el arco. Está aquí, ya que la altura total estaba, la flecha total del arco es de 100 metros, es lo que te digo, es bastante grande. Y en realidad no es 1/5, es aproximadamente uno. ¿Cuánto era esto? A ver, exactamente, vamos a ver. 550 sería 100 dividido entre 550, 0.18, ¿no? Entonces no va a ser 1/5, sería 0.20, ¿no? Pero está aproximadamente a 1/5. Entonces el otro puente, ay, que lo he cerrado, pero sí, ese está más exacto a 1/5. Entonces yo he dicho, bueno, voy a mezclar dos puentes, ¿no? Entonces voy a mezclar este porque tiene también una pendiente acá que les voy a explicar ahorita para qué es esto. Y también ese 1/5 aproximadamente desde acá, también de 100 metros, que es igual a la flecha total de acá, ¿no? Entonces es relación interesante, ¿no? O sea, la relación de flecha es igual a esto de acá, igual a esto de acá. Entonces, haciendo esas asunciones aquí en la planilla, tienen acá 1/5 o 0.20 y aquí tienen un poquito menos, ¿no? Que es lo que es exactamente del puente que acabo de mostrarles. Entonces el L1, si ustedes despejan, si lo reemplazan esta distancia de que es 1/5 o 1. ¿Cuánto es esto? O sea, esta relación que acabo de calcular, esto es 0.18, creo, 0.18, 1.75 está acá, es un poquito menos, es lo que he puesto acá, un rango más chiquito. 0.75 de L, o sea el L1, o 0.20 de L desde la longitud del arco. Entonces tienen una distancia L del arco de 181 directamente o 175. Se hacen con cualquiera de estos dos rangos. Si ustedes adoptan entonces un rango de acá, digamos de 180, ya he dicho de 180 acá, entonces quiere decir que el L1 va a medir 32.5 desde acá hasta acá y de acá hasta acá. Eso estoy queriendo decir. ¿No? Esto automáticamente es el L menos esto dividido entre 2, ¿no? Entonces el total L1 por 2 más 180 me va a dar 245. Entonces esa es la longitud total del puente. Entonces, una vez que calculan esto, ya es lo mismo que los anteriores. Ya tenemos el rango de flechas, ¿no? El rango de flechas va a estar en función a la longitud del arco. Entonces igual es de 1 a 1/4,5 o 1 a 6. Entonces de ahí sacan este valor, ahí tienes una flecha de 35. Entonces como tiene que estar a la mitad, ¿vale? Entonces van a poner acá 17.5 cuando hagan ese tablero abajo y 17.5 arriba. Listo. De esa forma hacen el tablero intermedio. ¿Hay preguntas? ¿Ha estado claro los 3 predimensionamientos? Para que utilicen ya su planilla. Entonces, es lo mismo, fíjense, exactamente lo mismo. Cuando ya metamos al programa y esto sí lo vamos a comprobar después, ¿no? Pero básicamente es el pandeo nomás. Y un coeficiente que está en función de la flecha y el vano. Además, flecha y la longitud. Y esto está en el handbook. O sea, y también, bueno, esto está en la descripción de la materia, pero se han copiado del handbook. Este es el handbook, ¿verdad?
Entonces aquí habla bastante de criterio de flecha y longitud, lo mismo que hemos hablado ahorita. Y hay que fijarse las estructuras, cómo han hecho, y basarse en eso prácticamente. O ustedes mismos pueden hacer pruebas o diseños de lo que ustedes quieran. Vean un puente en cualquier país y hagan este predimensionamiento, digamos. O sea, verifiquen con eso. Si van a hacerlo de hormigón, háganlo. También en acero es casi igual. Si van a fijarse en proyectos de acero, si ustedes quieren hacerlo de acero, entonces lo único que tendría que hacer es fijarse unos 2, 3, 4 proyectos así reales en el mundo y fijarse el rango de flechas. Aquí pueden poner ese rango de flechas, aquí, darse un predimensionamiento, lo mismo en la separación, ¿ya? Y lo mismo en la sección del arco hueco. Entonces, estos datos que yo he sacado, ¿no? Es básicamente de proyectos reales. Entonces hagan ustedes lo mismo si quieren hacerlo de otro material. O sea, si tienen tiempo y tienen curiosidad, pueden hacerlo. Y no duden que si lo hacen, me pueden preguntar y yo les voy a tratar de ayudar también en el tema de la sección y también en el tema del modelado. Entonces, aquí lo divertido es eso, o sea, lo que es interesante, o sea, es que ustedes averigüen proyectos y lo modelen tal cual, ¿no? En función a lo que un puente que ustedes tienen. Entonces pueden ser muy creativos ustedes. Entonces no estamos restringidos también a que estas péndulas sean como esta, ¿no? Eso es lo que pasa en el network, por ejemplo, que nosotros no tenemos una separación así exacta. A veces sí la hay, a veces, les digo, o sea, la separación de acá sí es exacta en algunos casos. Entonces, en el puente network, el rango de flechas es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el network, todos los proyectos que he visto, la flecha es un poco más pequeña porque esto es una curva circular. Y generalmente los puentes network lo hacen con acero. O sea, ni uno he visto que hayan hecho con hormigón. Por lo menos en Europa y Estados Unidos, todos los proyectos que he visto son de acero. Y es muy raro ver este tipo de estructuras con hormigón, ¿no? Pero sí se puede hacer, en teoría. Lo único malo de hacerlo con hormigón es que tiene... A ver, quiero que se acuerden de algo. Mientras más pronunciada es la curva, menos carga horizontal va a tener. En el caso que tengan esto, o sea que es... A ver, vamos a dibujar este arquito. Entonces, este arco va a tener hartísima carga horizontal, ¿no? Entonces, a diferencia de estos dos arcos, sí es bastante la diferencia. Entonces, si tienen cargas bastante grandes horizontales, tienen que ser, ¿no?, pilotes en el sentido. Para minorar un poquito la carga horizontal. Entonces, generalmente por eso no hacen estos puentes con hormigón, ¿no? Porque son muy, muy, muy pesados. Y estos son mucho más estables para las cargas vivas, este tipo de estructuras. Es que por eso también gastan mucho menos cuando hacen este tipo de flechas, ¿no? Porque gastan mucho menos material y es acomodar. O sea, lo difícil de este tipo de estructuras es la acomodación de cables, porque hay un montón. Hay uno que parte de acá saca un punto, ¿no? Y saca así las flechas. Hay otro que es por espaciamientos, uno acá, otro acá. Hay otro que es por espaciamientos, pero aquí en medio, o sea que está espaciado a una cierta distancia y empiezan a hacer así, o sea, uno acá, otro, o sea, hay, como les digo, en proyectos he visto por lo menos unos 3 o 4 formas de armar los networks. Y para ser sincero, son difíciles un poquito de modelar esto. Es difícil, la verdad. Y bueno, esta parte nadie me ha preguntado por qué acá, si es muy grande la estructura, no es conveniente hacerlo así, como acá. O sea, hacer este tipo de unión. Porque aquí esto es
se vuelve demasiado largo, porque tiene 16, 17 metros. Imagínense arriostres de 17 metros solamente por su peso propio. Esto a veces puede fallar y lo va a hacer mucho más pesado si lo vas a hacer un poco más robusto, ¿no? Y para hormigón sí es mucho más crítico esto, ¿no? Por el tema de la unión, más peso, o sea, todo le va mal aquí cuando esta parte es más ancha. Entonces la solución que le han dado en muchos proyectos es esto. Entonces lo han inclinado el arco igual a un quinto, o sea, la pendiente es un quinto, para que esto vaya así. Entonces aquí han hecho este tipo de uniones que obviamente le da mucha más estabilidad a esto, por si acaso, que esto, ¿no? Si fuera así, visto de este lado, es un poco más inestable porque aquí tienes unas distancias grandes, digamos, ¿no? Súper grandes. En cambio aquí está como que la carga de peso propio que está yendo así se contrarresta con la carga propia que está yendo en el sentido. Entonces no hay mucha carga lateral en ningún sentido. Y cuando ustedes lo unen así el arco, esto es como una estructura así normal, digamos, o sea, una estructura maciza, digamos, ¿no? Entonces más estable. Entonces esta es una de las soluciones cuando tienes anchos por vías muy grandes. Eso es lo que han hecho aquí, por ejemplo. Miren. En este puentecito también. Entonces fíjense que aquí se va como que reduciendo el espaciamiento entre los dos arcos. Y eso le da mucho más estabilidad al tema de todo el arco y menos peso propio por los arriostros que ven aquí. Y también van a reaccionar como una sola estructura los dos arcos, ¿no? Entonces eso es lo genial de ese tipo de arcos. O sea que ustedes miren cómo es el tablero. O sea, tienen armazones, pero estos son pues de bastantes carriles. Aquí tienen aquí, por aquí están sus carriles. No dice cuántos carriles es. A ver, vamos a ver el bayón. Vamos a chequear este. Entonces, les va a dar ideas más o menos cómo pueden hacer los tableros, ¿no? Los tableros son, como les he dicho, fíjense, con vigas principales acá y después vigas secundarias en el sentido. Pero son de acero, ¿no? Se ven así. También aquí tengo otras. A ver. Loop Bridge. Este acá que creo que se ve. Estos son de 6 vías. Entonces es bastante grande. Si hubiera multiplicado 6 vías más su ancho. Aparte aquí, fíjense que lo interesante de esto es que tienen aquí la barrera protectora. Y es grande. Fíjense esta barrera protectora. Es casi el tamaño de un auto, ¿no? Entonces, y recién por aquí pasan las personas, digamos, ¿no? O sea, pueden pasar personas, creo que sí. No estoy seguro, creo que por aquí se puede pasar. Generalmente estos puentes lo crean así con pasarelas. En Nueva York hay los puentes bueno, son colgantes, pero tienen arriba, es bien interesante, o sea, para caminar, ¿no? Sobre los cables están colgados ahí, tipo para caminar, no pasan cerca de los autos. O sea, es un diseño bien interesante, la verdad. Aquí, por ejemplo, fíjense, arriba había estado para caminar, puede caminarse arriba del arco. Fíjense, qué bonito. Y también se puede caminar por acá. Entonces, la arquitectura, la ingeniería de estos puentes realmente es otro nivel, ¿no? Entonces, ustedes pueden caminar por aquí arriba, pueden caminar por la derecha. Entonces, realmente es mucha cosa estos puentes. Entonces, acuérdense que este puente más largo del mundo, de arco, de 550 metros, en China. Ahora, eso sería con respecto al predimensionamiento. Bueno, entonces no los quiero limitar, no quiero que... antes de hacer eso, aquí tengo una forma de hacer los puentes. Aquí, ¿por qué no he puesto? Puente, arco, network. Aquí esto es inferior, todavía inferior. Esto es network. ¿No?
Es una forma de hacer. Fíjense que el rango de flecha es más chiquito, 0.15, 0.16, que esto creo que es a ver, un cachito, voy a ver esto en calculadora. 4.25, un quinto, ya. Entonces esto es de un quinto aproximadamente, menos de un quinto, realmente un sexto por ahí, un sexto, un séptimo. Entonces mucho menor a estos de acá, ¿no? Entonces es más, o sea, la relación es más grande, por ende la flecha es más chiquita. Y aquí tienen, por eso, una forma de hacer con dos proyectos que he visto del puente network. Estos son los rangos que tiene. Entonces, un segundito. Y la separación de pendulones. Esto creo que no había que hacer caso. 5 o 10 metros está mal. Solamente le copié la planilla. Entonces acá, estos de acá son realmente, las separaciones no son muchas. No son muchas. Tiene más cable este tipo de puentes, pero son mucho más estables para carga BIOS, les digo eso. Y aquí tiene número de espaciamientos. Igual acá, selección del arco, lo mismo. Y la geometría de cables. Entonces esto en AutoCAD se puede hacer. Se puede proyectar estas distancias, por ejemplo. Fíjense que tiene este tipo de geometría. A ver, si este es el eje principal, digamos, este eje principal, a ver, hay una distancia de D, que va a ser donde empieza un cable y otro cable. Entonces, a partir de este D, hay otro acá, y otro acá, y otro acá. Entonces, la clave sería hacer una separación, como acá, pero esto en curva, por igual, por partes iguales, dibujar su línea neutra, aquí, o su centerline de esta D, y a partir de ahí empezar a dibujar lo que sería este rango, que es este rango de ángulos, ¿no? Que van a ser iguales para todos. Entonces es una forma. Ahora hay otra que les he dado el proyecto de Carlos. Por ejemplo, él lo hace con un punto referente. Vamos a chequear. ¿Dónde está su forma de... Él, por ejemplo, trabaja con sección hueca. Ahí está trabajando con acero, creo. Entonces, no se limiten, chicos, la verdad les digo, no, para nada, no se limitan a lo que yo les estoy diciendo. Solamente es lo más básico de puentes de hormigón, lo más fácil es lo que yo les estoy indicando. Pero ustedes pueden ver otros proyectos y pueden sacar de ahí sus coeficientes. Ay, pucha, aquí no está aquí. Pueden sacar sus coeficientes de ángulos de flechas, estas cositas. Porque lo único que necesitan, fíjense, que es rango de flechas, separación de péndulas y sección. Eso es todo. Y estos tres parámetros lo pueden sacar de proyectos. Así tal cual yo lo he hecho. Y yo no me he inventado eso, digamos. Lo he averiguado y eso es lo que les estoy pasando a ustedes. Eso es todo. Escucha que no dice su geometría este Carlos. Ahí está. Entonces de un punto, fíjense. De un punto empieza a generar curvas, ¿no? Entonces de esta forma. Entonces esto es otra forma de hacer, chicos. Entonces, como les decía, hay un montón de formas de hacer los puentes network. No se limiten. Esta es una forma, Carlos es otra forma, ¿ya? Entonces, también hay otras formas también. Entonces, no se van a limitar. Bueno, hagan lo que a ustedes más les guste. Solamente es modelamiento. O sea, lo único que se van a tardar es en dibujar aquí. Las cargas se van a fijar que en un rato se hacen. Todo lo que es las cargas en un ratito se hacen. Y para obtener el pandeo es igual, es un rato. Verificar la carga que va aquí y eso es todo. Bueno, entonces hagan de esa forma, chicos. Les quería terminar hoy día con lo que en realidad lo que hacemos aquí es el bridge, ¿no? El bridge lo hace con carriles, con número de carriles aquí, trabajando con el layout, ¿no? Un eje de puente, número de carriles, todo. Pero esto ha partido de una idea en 3D y esto es, sí, va a estar más preciso. O sea, en realidad el puente va a venir así.
es un puente intermedio. Y esto lo voy a dibujar después con puntos de referencia, digamos aquí, 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 digamos, ¿no? Y para no complicarme mucho con las curvas, todo lo voy a hacer parabólico, ¿no? Aquí. Y aquí, si ustedes quieren, pueden hacerse una línea de referencia, así, digamos, ¿no? Aquí pongan columnas, ¿no? Lo mismo acá, digamos, un quebrado, poner ahí sus columnas. Esto lo pueden hacer en un esquema en AutoCAD. Y esas distancias lo ponen directamente en el programa. Entonces, antes de que hagan el análisis de, o sea, ¿por qué lo divide por carriles? ¿Por qué hacemos esto en el bridge, ¿no? Y eso les voy a explicar ahorita. En el SAP todo nace en realidad de un análisis de 2 dimensiones que era muy usual hace mucho tiempo. Y todavía nos siguen enseñando, por ejemplo, así en lo que debería ser análisis estructural en otras universidades. El rango de líneas de influencia es todo en 2D. Entonces, la mejor forma de analizar carriles, en este caso de, como les digo, las cargas vivas, ¿no? Del HL93 o el HS20, el HS25, lo que sea, ¿no? Todo se modela en 2D generalmente. O sea, yo les digo, porque realmente hacer esto en 3D tienes que tener muchos parámetros, ¿ya? Muchos parámetros para hacer así en 3D, así el modelamiento. Pero un modelamiento rápido se lo hace así en 2D. Y es bueno que sepan de dónde sale la idea de realidad de detailing, porque el detailing nace de la idea de 2D primero. O sea, detailing que estoy hablando, perdón. El bridge sale en la idea de 2D, pero ahora trabaja en 3D. Entonces nosotros nos estamos olvidando del análisis de líneas de influencia en 2D, ¿no ve? Entonces el XZ, a ver, aquí solo necesitamos el XZ, ¿no ve? XZ aquí, es en 2D. Ahora, fíjense que lo más simple que se puede hacer es una línea, digamos, vamos a hacer algo chiquito, ¿ya? Un puentecito, digamos, de 30 metros. Para que vean lo que vamos a hacer, porque esto es importante lo que les estoy diciendo, porque cuando meta los datos al bridge, no se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo con la carga viva. Pero ahora lo vamos a hacer como si realmente estaríamos analizando esta carga viva, o sea, como ingenieros, digamos, ¿no? O sea, cómo realmente se debe analizar esto, así a un análisis rápido. Bueno, entonces vamos a asumir que tenemos una viga, y aquí puede ser preesforzada. Supongo que esta distancia de 30 puede ser preesforzada, pero como es simplemente apoyada, no interesa mucho la sección. Solo vamos a ver lo que es las líneas de influencia y la envolvente de momentos. Entonces aquí voy a poner viga simplemente apoyada, ¿no? Entonces todos ya sabemos manejar lo que sería la carga muerta, carga de carril total, ¿no ve? Pero no hemos aprendido mucho a hacer el SAP con líneas de influencia. Entonces aquí lo primero que tienen que hacer es poner aquí en Moving Loads Paths, que es lo mismo que vamos a hacer seguramente aquí en Bridge, pero en 3D. Entonces aquí definimos, ¿no? Add New Path Defined from Frames. Entonces antes de eso tendrías que ver qué número de frames es este de acá, porque cada vez que creas un elemento, acuérdense que tiene como un nombre, ¿no? Bautizados. Entonces labels, estamos aquí con 1. Este frame que acabo de dibujar se llama 1, ¿no? Entonces aquí ponen, ¿no? Moving Loads Paths. Vamos a añadir un camino, un path, ¿no? Entonces sería como un carril, por ejemplo. Entonces en este carril yo quiero que esté en el elemento 1. Va a ser desde acá hasta acá. El centerline offset, entonces quiere decir que está yendo en el centerline del elemento. Entonces clic ahí, listo. Entonces, la discretización lo va a hacer cada 3 metros. Aquí está diciendo eso, ¿no? Y la máxima 1/10. Acuérdense de esto que es importante, ya, eso es lo mínimo. Aquí discretización no mayor a 1/10 de cómo lo va a dividir esto para elementos finitos, ¿no? Entonces, como es chiquito, déjenlo así nomás, pongan ok. Entonces ya tenemos un carril, ¿no? Donde va a estar
una línea bueno, es la primera parte de una carga móvil. Ahora un vehículo puedo poner aquí, ¿qué les parece un HL93 o un HC25? Por ejemplo, aquí pongo un HL93, ¿no? Este acá del SAP te da, o sea, el tren tipo, no se olviden que viene así, así y así, ¿no? Para nuestro caso, el HL93, o sea, esta en realidad del LFD, aquí es de 4.3 a 9 metros, ¿no? Esta distancia. Pero para un momento máximo, para este tipo de distancias, el que más te va a generar momento es de 4.3. Entonces nosotros hemos aprendido en puentes que esto es 4.3, 4.3, ¿vale? Pero no se olviden que esta distancia varía en el ashto de 4.3 a 9 metros. Pero vamos a trabajar de esta forma. P sobre 4, ¿no? Entonces aquí me voy a guiar con lo que dice aquí. A ver, presentación. El tren tipo, este es de Turkey, pero aquí tenemos trenes tipos, ¿no? O sea, las cargas que están. Entonces aquí tenemos una en kilonewtons, ¿no? Vamos a trabajar con kilonewtons, a ver, kilonewtons metro. Ahí está. Ahora, para poner el primer cabezal, como os he dicho, el P cuartos, vamos a poner un leading load. Entonces aquí sería 35 kilonewtons, ¿no? Ahí está. Entonces este es el primero, 35, el otro 145 y 145. Aquí vamos a poner una longitud variable, donde la distancia, a ver un poquito, trailing, fixed length, no, mejor, fixed length, porque va a ser una distancia única, no va a ser variable, 4.3. El otro era, como les había dicho, puede variar de 4.3 a 9. Entonces ahí el programa va a elegir la mayor carga. Pero nosotros, ahorita para nuestro caso, sabemos que el 4.3 va a ser el mayor distancia la distancia que va a producir mayor momento. Por eso también usamos bastante eso en puentes. Entonces aquí ponemos 145, añadir también, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando también, fíjense, 4.3 a 9, ¿no? 145 también. Entonces volvemos a poner añadir. Entonces tenemos aquí la carga P cuartos, P y P, ¿no? Ahora aquí les dice el vehículo se va a mantener en todo el carril. Si le ponen sí, quiere decir que hasta aquí va a estar el carril y va a terminar aquí. Pero generalmente no es bueno hacer esto. En algunos casos especiales sí, pero en este caso, cuando es una línea así continua, lo mejor es ponerlo desde aquí. Y lo mismo acá, hasta donde termina, digamos, ¿no? Entonces si lo ponen OK directamente, están haciendo lo que he hecho ahorita. Van a empezar desde afuera y va a salir afuera. Ponen OK y OK. Ahora hay que definir casos de carga, ¿no? Los casos de carga pueden añadir un new load case, y aquí hay que seleccionar un moving load, ¿no? Una carga móvil, y este caso se va a llamar justamente HL93. ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces vamos a añadir seguramente aquí en el programa, fíjense, este es el vehículo, el factor, aquí las cargas, o sea, cuántos caminos está tomando esta carga. Aquí generalmente 0, porque estamos haciendo solamente 1, y aquí el factor de escala en función a la presencia de carga. Acuérdense que, digamos, si tenemos bastantes vigas, ¿no? Reforzado, por ejemplo, teníamos 4, a ver, lo más simple para 2 carriles. Entonces el factor de multipresencia te dice para un carril cargado, 2 carriles cargados. Entonces para un carril cargado es 1.2, para 2 carriles cargados es 1, para 3 0.85, para 4 0.60, ¿no? Las cositas de puentes, ¿se acuerdan? Entonces aquí el pad o el carril, aquí está definiendo como el carril, el que yo he especificado, ¿no? Si ponen OK, entonces ya hemos creado un caso de carga para una carga móvil. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando corra el programa, me va a dar seguramente desde acá, que he especificado la carga, se va a mover hasta acá. Y de ahí me va a dar una envolvente de momentos. O sea, no solamente me va a dar un momento, o sea, me va a dar
en realidad todo en envolvente de momentos. Cómo se mueve empezando desde acá, el diagrama de momentos, cómo se va a un momento mínimo, un momento máximo, digamos, ¿no? Entonces, aquí no se aprecia tanto. Cuando hagan con 2 carriles se van a fijar que se aprecia mejor. Aquí vamos a grabar, perdón. A ver, puentes, no, días especiales. Vamos a poner aquí ejemplo carga viva, y aquí vamos a poner simplemente cuidado, que ese es el puente más simple que hay, ¿no? Y lo bueno es que vamos a trabajar lo mismo nosotros. Ahora sí, ya está esto definido, lo podemos analizar. Quitamos el modal y vamos a correr, ¿no? Entonces, esto sería para la carga muerta, ¿no? Entonces no me interesa mucho. Si quiero, saco aquí el diagrama de momentos del HD93, me va a dar lo que sería una envolvente de momentos. Es que aquí, si ustedes ponen aquí el carril, o digo el tren de carga, el diagrama de momentos seguramente va a ser así, ¿no? O sea, algo así, o sea, chiquito. Van avanzando aquí a la viga, y el diagrama de momentos se hace un poco más así, después un poco así, ¿no ve? Entonces está avanzando poco a poco este carril y está generando un montón de momentos. Todo ese montón de momentos me está generando todo esto. A eso se le llama envolvente de momentos. Esto solamente se genera con cargas móviles, vivas, ¿no? Fíjense cómo se ve, por ejemplo, el diagrama de cortantes, ¿no? Entonces, el diagrama de cortantes, si parte de acá, cuando esté acá, entonces va a ser así grande, ¿no? Mientras más va avanzando al medio, fíjense que se hace cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que llega al otro lado. En este lado se hace casi cero, pero aquí se va incrementando, fíjense, porque obviamente este tren de carga está moviéndose hasta que llega acá, ¿ve? O hasta que llega afuera. Entonces va a generar un cortante máximo en ambos lados. Entonces, por eso es que se analiza de esta forma las cargas móviles, ¿no? Y bueno, lo de siempre, ¿no? Si tienen carga peso propio, el tren de diseño, o sea, eso es lo que ustedes sí saben. Fíjense, es un diagrama de momentos directamente. El diagrama de cortantes por carga muerta se ve así, ¿no ve? Entonces, esto ustedes ya lo saben, pero no hemos hecho, la verdad, mucho en programas lo que serían cargas o, ¿cómo se llama? Envolventes de momento ni envolventes de cortante, ¿no? Entonces es importante saberlo. Nuevamente, solamente con cargas vivas. Ahora, en el caso de muchos de ustedes, vamos a hacer, cuando hagamos puentes colgantes y puentes atirantados, el modelo se complica, ¿no? Lo podemos hacer algo así, por ejemplo, digamos, de ser 30, 60, 90, 120, digamos. Y algo así se puede hacer. A ver. Un cachito antes de esto. Perdón, antes de que siga dibujando, hay preguntas. Muchachos, ¿está claro lo que es cargas vivas? En ese modelo hay que agregar todavía el material, todo, ¿no? O sea, especificar. Para este modelo simplemente apoyado, para calcular cargas, no. En este caso que estoy haciendo, que es una vía continua, sí, es muy, muy importante poner datos de cómo va a ser tu viga, cómo va a ser el sistema que va a soportar tu puente, ¿no? Es muy importante. Entonces sí, entonces hay que hacer eso. Es que no veo. Es que tengo que dibujarlo. A ver, un cachito más. Ahí te vamos a mostrar esto. Entonces, ¿quieres una consulta? ¿sí? El programa del tab y el Beach y en el tabs,
hay una opción para sacar capturas de los comanditos, de toda esta parte. Ajá. No sacar todo, digamos, o sea, esa parte no específica. Lo que yo hago es sacar con esto, digamos, con este programita. Mira, por ejemplo, si yo quiero sacar el frame aquí, ¿no ven? O aquí, definir materiales, ¿no ven? Pero no, es que sabes que tienes que sacar con tu nombre. Tiene que estar aquí tu nombre completo. Y la fecha tiene que verse. Es como Hyper, cuando presentas sus prácticas de Hyper, tiene que verse toda la captura de toda la pantalla. No puede estar un pedacito nomás. Ya, listo, gracias. Sí, bien que me has preguntado, porque es una parte me he olvidado decirles. Y bueno, esto sería como un carril, ¿no? O sea, un carril de todo hasta aquí, digamos, hasta aquí que vaya el puente. Y fíjense que acá, si yo hago aquí a ver, moving loads and paths, tendría que poner ahora el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces voy a modificar esto. Voy a poner el frame 2, frame 3, frame 4 y ok, ¿no? Entonces ya he dicho que mi carril va a ser todo este acá, ¿no? Ahora aquí moving load, ya no modifico ni vehículos porque ahí está mi HL93. Ya con esto, esto que es, esto así, tendría que especificar una sección, ¿no? Porque esta sección tal vez no me dé para 30 metros, es imposible, ¿no? O sea, pero vamos a la prueba. Ya ahorita no es muy importante especificar eso. O sea, en teoría tendría que estar aquí la inercia. O sea, hay unos programas, por ejemplo, y se acuerdan que en preesforzado sacamos la inercia de la sección compuesta y la inercia de la viga, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo en el SAP, por ejemplo, lo que algunos ingenieros hacen es inventarse, digamos, el hormigón aquí, concreto, por ejemplo, una viga rectangular, donde más o menos les da la sección compuesta. O sea, ustedes tienen que especificar cuánta sección compuesta. Se dan un H y un B, le ponen acá para que tenga la misma sección compuesta de acá, en inercia en 3 y inercia en 2. Entonces con eso le ponen aquí como una sección rectangular, pero en realidad tiene la misma inercia que ustedes están calculando así a mano, ¿no ve? O en una planilla. Y de esa forma pueden obtener un resultado rápido. Ese es el punto. En vez de modelar tu viga en 3D y ponerlo en el bridge. Entonces, esa es una forma rapidísima de hacer. Entonces, en este caso no lo voy a hacer, pero sí para mostrarles directamente aquí cómo se ve la carga viva. Y ustedes lo van a ver esto también en el bridge, cómo se ve la carga viva. Entonces, aquí voy a poner from now. Fíjense cómo van los diagramas de cortantes y diagrama de momentos. Esto sí es lo interesante, fíjense. Entonces, este es la envolvente de momentos en un tramo continuo, hiperestático. Y esto seguramente lo vamos a ver en puentes colgantes y en puentes, ¿cómo se llama? Puentes atirantados. Y esto está, siempre está, les he pasado por ese proyecto 3 de Carlos y se van a fijar que el tablero tiene este diagrama de momentos y también tiene que tener este diagrama de cortantes muy parecido a lo que les estoy mostrando acá. Y eso es para que entiendan qué está pasando, ¿no? Se está pasando aquí el camioncito, está pasando poco a poco está generando estos envolventes, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a trabajar con HL93 nomás. Para luces grandes les voy a indicar qué tipo de trenes tipo hay, ¿no? Y las cargas distribuidas cómo van a ser. Y el INGE también les ha pedido que trabajen con estados de cargas en los puentes de estos de acá de Puente del Arco. Trabajen con estados de carga viva aquí cargada, tren de carga. Lo mismo aquí, carga viva distribuida y tren de carga. Entonces van a fijarse los momentos del arco con este tipo de ¿cómo sería? Claro, de estados límites, ¿no? Eso sería, pero si lo hacen estático, ¿no? Es interesante. O sea, ¿cómo sé dónde tengo que poner estas cargas acá? Eso es bien difícil ver la parte estática.
pero lo bueno, para eso tenemos los programas que también nos dice dónde va a estar la flecha máxima. Para eso tenemos las líneas de influencia, ¿no? Entonces aquí, si ustedes dibujan aquí el frame, por ejemplo, aquí una distancia relativa de 0,5, el momento, ahí tienen sus diagramas, digamos, para este lado, ¿no ve? Cómo va a ser la línea de influencia máxima aquí. Eso se acuerdan que hacíamos en puentes, ¿no ve? Entonces aquí se ve justamente las líneas de influencia, y esto saben que se aprecia más en 2D. Por eso les decía, aquí yo hago la línea de influencia máxima del frame 2. Aquí, digamos, pongo el frame 2 y ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces es así, o sea, se pueden sacar, digamos, el diagrama, la línea de influencia, y pueden saber aquí si pueden poner la carga para hacer un análisis estático, ¿no? Como hacíamos en puentes también. Entonces esto es difícil de hacerlo, le digo, o sea, manualmente. Por eso directamente no son los programas. Bueno, entonces no van a... Esto lo vamos a hacer con calma cuando hagamos los puentes atirantados, puentes colgantes. Esto les voy a explicar con más calma, pero les estoy dando un pantallazo más o menos de lo que se viene con los estados de carga viva. ¿Ya? Entonces con respecto a los puentes de arco, esos estados de carga también lo podemos hacer con líneas de influencia. ¿Ya? Entonces, preguntas, chicos. Hasta ahí yo creo que es buena la clase, y mañana vamos a seguir modelando. O sea, esto ya les voy a explicar aquí qué he hecho aquí, y vamos a comparar con lo que hemos hecho en SAP y cómo es que un análisis en 2D, lo que ustedes deberían incluso hacer a mano. Los ingenieros antes hacían este análisis a mano, ¿no? Ahora tenemos los programas en 2D y en 3D. Entonces estamos por eso tratando de hacerlo lo más real posible. Por eso ya tenemos este tipo de programas, ¿ya? Entonces, pero hay que entender, les digo, hay que entender qué está pasando dentro del programa. Y esto deberíamos hacer esto hemos hecho en realidad en puentes esto en los primeros proyectos, y para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con las cargas vivas, que es lo más importante en un puente. O sea, el análisis de cargas vivas es realmente lo más complicado, ¿ya? Entonces, no sé si tienen preguntas antes de retirarnos, chicos. Mañana vamos a seguir modelando. ¿Estamos bien? Chris, el Inge dijo que hay unas pendientes en los carriles. ¿Eso se considera en el programa? ¿Tú dices el bombeo? Sí, el bombeo. No. Modelaciones no se considera. Sí en planos, obviamente, pero en modelaciones no. O sea, si tú vas a hacer... no, pero es complicado. O sea, si tú vas a hacer puentes así que van a ser curvos, ¿no? Obviamente ¿se acuerdan en carreteras? Teníamos aquí, ¿cómo se llamaba esto? ¿Dónde está el camioncito aquí? La fuerza centrífuga. Este ángulo, sí, la fuerza centrífuga, pero tenía un nombre esta pendiente, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se acuerdan? En carreteras hacíamos esta, ¿no? También tendría que hacerse en puentes. Y les he pasado, eso es interesante, eso no se olviden, que sí les he pasado. A ver, lo voy a cerrar así ya para que una cosa no... Buena pregunta, pero vamos a poner aquí identidades. Sí, en un proyecto he visto que eso analizan también en los puentes curvos. Sí. Mira, te voy a mostrar ahorita rapidito. Dame un ratito. Este es puente 180 metros arco, que se lo voy a hacer mañana. Lo voy a hacer rapidito. Porch. Sí, bueno. Entonces, cuando les he pasado los planos, ¿ve?, del puente Beijing, se han fijado que justamente porque es rotonda al medio, ¿no ve? Tiene que tener cierta inclinación
por el tema de la fuerza así saliente, ¿no? Centrífuga, ¿no? De los autos. Han podido chequear esa inclinación en los tableros. ¿Cómo se llama? Estos tableros son preesforzados y son de, ¿cómo se llama? Puentes cajón, o sea, son tableros cajón preesforzados, cuadrados. ¿Te han fijado? ¿O todavía no lo han mirado? ¿Chris no sería la curva de transición? ¿Lo de Carré? No, tiene otro nombre. Me voy a acordar. Sé que hace tiempo bueno, ustedes también han debido probar así 2-3 metros de carro. A ver. Le damos un revisito antes de irnos. ¿El peralte? Creo que sí es eso, ¿no? No me acuerdo esa... Sí, el peralte es el ángulo de inclinación. ¿Qué era así el auto, no? Sí, es el peralte. Es como el bombeo Carré, pero es el otro nombrecito especial tiene Pérez. Sí. Exacto, ya se nos hemos olvidado. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Peraltado de transición, dice. Ah, ya. ¿Has buscado? Eso es. Fíjense. Está inclinado. Tiene cierta inclinación. Porque es curvo. En nuestro caso no va a ser curvo. Entonces, estos son toditos. ¿Cómo se llaman estos? Son preesforzados todos, pero son puentes cajón, ¿no? Y se ven de esta forma, muy interesante. Entonces les había mencionado que también revisen esto, ¿no? Este es el armado del puente arco que hay en el puente Beijing. Fíjense cómo está, sección hueca. No es lleno, en este caso, totalmente. Eso no se olvide. Que lleno aquí no vale la pena, digamos, que sea todo lleno. Entonces aquí está justamente ese arco de su compañero. El 8 hueco, está hueco, y aquí también de acero. Bueno, este de acero lo he hecho, pero aquí también tenemos, ¿no? Entonces aquí está sección hueca cuadrada. En función al H que les he dado, entonces hagan esa misma forma, ¿no? Entonces por eso les he pasado este plano, para que ustedes verifiquen, ustedes vean la longitud, comparen la longitud con lo que debería ser un arco, toda esta escala, así que pueden verificar esto, ¿ya? Para que ustedes tengan un mejor diseño. Y fíjense cómo son los apoyos, cómo son los pilotes, o sea, realmente todo está aquí diseñado biencito, tal cual. Cómo son los aceros, las uniones, todo, ¿ya? Entonces tienen bastante trabajito que hacer. Otra pregunta, chicos, antes de irnos. A ver, perdón, ¿qué dice? Les he pasado ya John y Aguilar. A ver, vamos a pasar ahora, ya que no tiene más dudas. Si te gustó el video, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para muchos más videos de ingeniería civil. Hasta pronto.